A continuación, escucharemos la presentación y reflexión del señor Carlos Paquet-Comyn. Waterloo. Waterloo en français. Waterloo en Vlaams, en flamenco. Una fecha y una localidad cerca de Bruselas, la fecha 1815. Y bueno, conocemos la historia europea, ¿verdad? El ejército francés de Napoleón Bonaparte, derrotado por las tropas británicas del Duke of Wellington y las tropas prusianas del mariscal von Blücher. La batalla de Waterloo tuvo consecuencias durables en la formación y la identidad de distintos países, incluyendo Francia, por supuesto, pero también Bélgica, Holanda, hasta España y, claro, la isla de Santa Helena, lugar del exilio de Bonaparte. En 1815, para viajar y conocer el mundo, para ser global, entre comillas, uno tenía dos opciones: ser soldado, y esto presentaba ciertos riesgos, o ser vendedor ambulante, no sé, vendiendo textiles del norte, aceite del sur, vinos dulces húngaros, etc. Veranear en Punta Cana para desconectar del trabajo no era muy usual, digamos. Así que si uno viajaba como soldado, la relación que uno tenía con personas de otras nacionalidades era bastante simple. El concepto de ciudadanía global para un soldado inglés, francés o prusiano en 1815 se reducía a lo siguiente: si no te mato, tú me vas a matar. Y si no robo el chancho del campesino, ¿qué voy a comer yo? Entonces, nos podemos alegrar que, aunque este tipo de situación tristemente sigue ocurriendo, de modo general, el mundo ha cambiado por lo bueno. Viajamos en el tiempo, zoom, 2015, 200 años después. Hoy el viaje de turismo es algo bastante común y no es solo un privilegio de los ultra ricos. El viaje por razones de negocio o de trabajo se multiplica con la globalización de las economías. Eso nos permite conocer a otros países y culturas sin sentirse obligados de matar a sus inhabitantes. Además, es un cliché de decir que gracias a la tecnología estamos conectados de manera casi permanente y que podemos construir conocimientos e innovar a distancia, diseñar edificios con otros arquitectos que están en otros países, coordinar campañas de solidaridad a distancia, encontrar a su alma gemela en una discoteca virtual, componer una sinfonía y grabarla con otros músicos sin jamás estar físicamente en el mismo lugar. Ya sabemos que es un fenómeno que no va a disminuir, al contrario, va no solo a crecer, pero también va a acelerar de manera exponencial. Todo más rápido, todo más inmediato, todo más virtual, hasta llegar a lo que se llama realidad aumentada, que, como su nombre indique, tiene que ver con cambiar la realidad. Todo eso, por cierto, crea conexiones con los demás y eso es bueno y eso desarrolla un sentimiento de pertenencia global. Pero eso también es causa de desconexión con los demás. Hay un libro que le recomiendo y que se llama The Big Disconnect: Protecting Childhood and Family Relationships in the Digital Age, by Dr. Catherine Steiner-Adair, profesora en el Departamento de Psiquiatría de la Harvard Medical School. Y cuando estamos hablando de proteger a la infancia y a las relaciones familiares, estamos hablando de la protección de los dos pilares fundamentales de una sociedad saludable. ¿Cómo se van a definir los límites en esta tensión entre conexión virtual y desconexión con el real? Estoy conectado con un alumno a distancia, pero no estoy jugando con mi hijo que está a mi lado. Es difícil predecir la forma que todo eso va a tomar. Pero sí, el tren está en marcha. Y no estamos hablando de un tren a vapor, ni siquiera el Shinkansen, este tren bala japonés. Estamos hablando de un tren tan rápido que, ¿dónde está el tren? Se fue el tren. Un profesor me preguntaba: Mr. Paquet-Comyn, veo que en el Grange ustedes enseñan habilidades, hay un enfoque en valores, espíritu crítico, filosofía, uso ético de la tecnología, etc.
Pero ¿por qué siguen entonces enseñando contenidos? El contenido es para Google, no para profesores. Bueno, usted tiene razón, le dijo. Pero al mismo tiempo, ayer, escuchando al doctor Canessa y a su experiencia de sobrevivencia, ¿a qué me sirve Google si estoy sin acceso a Google? Puede ser bastante útil saber dónde queda el oeste y dónde queda Argentina y Chile en relación a Uruguay. Puede ser bastante útil, en una situación un poco menos extrema, conocer las palabras de una canción, cuando uno está con sus amigos en un asado y cantar juntos. O conocer los versos de un poema de Fernando Pessoa o de Paul Verlaine, sobre todo con una chica que le gusta, y es que estos versos uno los puede recitar de memoria sin tener que mirar a su iPhone, pero en los ojos y tomándose la mano. Ces yeux, qui sont les yeux d'un ange, savent pourtant, sans penser, éliciter ce sentiment étrange d'un immatériel baiser. Eso con un iPhone mirando no tiene el mismo impacto, ¿cierto?, que mirando en los ojos. Entonces, la predicción de la muerte del contenido es un poco como la predicción de la muerte del papel con la tecnología. Va a pasar, pero tampoco va a pasar. Como con todo, es una cuestión de equilibrio, ¿no?, entre la pantalla gigante del mundo dígito global y la simplicidad del aquí y del ahora. Yo, sin duda, veo lo maravilloso que son las herramientas digitales y cómo permiten desarrollar, acelerar un sentimiento de pertenencia global, de ciudadanía global. Es maravilloso, realmente, pero yo no quiero tener... ¿Qué impacto? Justamente que yo estaba diciendo, pero yo no quiero tener un smartphone. Por favor, no me obliguen. Le voy a confesar que soy una gran fuente de frustración para los profesores de mi equipo que manejan los TICs y los TOCs y los TACs, porque saben que soy un romántico y un contemplador de la naturaleza y de la belleza. El iPad mata al romanticismo y mata la contemplación. Espero que mis profesoras tengan mucha paciencia, al igual que mi esposa, y que ven que de no tener un iPhone estoy cumpliendo un rol importante en la sociedad. Sí, es verdad. Es el mismo rol que el señor un poco original que anda en bicicleta holandesa cuando todos toman el auto. O el que come vegano en una parrilla porque no quiere causar el sufrimiento de los animales. O que toma sus vacaciones en Chile. O que juega con sus hijos en la plaza. Hay que tener personas así en la sociedad para equilibrar el juego. Si no, no hay nadie para despertarnos, para contrastar un poco las cosas. En mi caso de no tener celular, no significa que no quiero ser parte de este mundo global, participante en estas conexiones que pasan más y más por lo digital. Le aseguro, quiero hacer parte, si no, viviría en una cueva como el eremita budista Milarepa comiendo hojas de ortiga. Quiero ser parte, pero a otro ritmo. Quiero ser parte, pero partiendo de la esencia de lo que significa ser un ser humano y no solo un hacer humano. Quiero partir del interior hasta el exterior y no vestir mi interior con este exterior. Me explico. Yo creo que para las generaciones futuras, vivir en este mundo acelerado, este mundo digitoclonacal, una palabra inspirada por el Dr. Brunner, va a ser un desafío muy grande. La columna vertebral, el core, el núcleo de una persona, va a tener que ser a la vez grounded, bien fundada y conectada a la tierra, y a la vez ungrounded, con una capacidad de adaptación al cambio muy desarrollada, una grande agilidad intelectual, social y emocional. Para ser a la vez grounded y ungrounded, nuestros hijos y alumnos, ustedes van a tener que aprender a ser guerreros samurái. Es una metáfora. Pero el samurái tiene esta capacidad de detener el tiempo
en un mundo acelerado. Tiene la capacidad de tomar su asiento en la vida y en simultáneo ser muy activo e increíblemente rápido y ágil. Y para ser guerreros samurái, nuestros hijos y alumnos van a tener que tomar mucho tiempo trabajando en sí mismo, desde la base, desde el core, el núcleo, el centro, desde la entraña. Mi punto es muy simple en realidad. Para ser un ciudadano global hay que empezar con sí mismo, tener esta curiosidad de aprender lo que soy yo como ser humano. Cuando aprendo lo que soy yo como ser humano, aprendo que sí, soy único en el mundo, no hay dos como yo. Pero aprendo también que tampoco soy tan único. Aprendo que el yo es bastante similar al yo de cada otro ser humano en esta tierra. Y de saber eso me acerca de mí mismo y de los otros, de manera auténtica, equilibrada y sana. ¿Y qué significa ser un ser humano? Bueno, todos tenemos una fisiología bastante similar. Cabeza, tórax, brazos, que nos permite distinguir que somos humanos y no cucarachas. Todos tenemos genes comunes. Somos todos parientes, ¿verdad? Todos vengamos de África hace unos 200.000 años. Hola, primo. Prima, hola. Tenemos todos una psicología en común, empezando con el deseo de amar y de ser amado, y con esta conciencia de nuestro comienzo y de nuestra inevitable mortalidad. Tenemos todos un espacio-tiempo en común, nuestro planeta y cómo se ha construido nuestra relación con él en el tiempo, y nuestra responsabilidad compartida por su bienestar. Preguntamos a nuestro planeta, Tierra, ¿te sientes mejor con o sin Homo sapiens? ¿Te puedo responder de manera honesta? Es la respuesta del planeta. Le quería contar una historia. ¿Se recuerda que empecé hablando de Waterloo? ¿Alguien acá ha ido a Waterloo en Bélgica? ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? Es campo, ¿verdad? Y en el medio hay una colina de más o menos 40 metros de altura y arriba hay un león fabricado con el hierro fundido de los cañones de la batalla. Y yo, de niño, vivía muy cerca de Waterloo. Desde el jardín de mi casa se veía el montículo con el león en la cima. Mi padre, que era inglés, y mi madre, quien era española, trabajaban en esta época en Bruselas. Después viví en muchos otros países, en Europa, África, Oceanía y ahora en Sudamérica. Pero a los 7 años yo estaba cerca de Waterloo. Y es en Waterloo, fíjense, que encontré la persona que para mí encarna lo más la ciudadanía global. ¿Quién era a mis ojos esta encarnación del ciudadano global? Era un anciano que tenía 80 años más que yo. Un viejito que vivía con muy poco en una pequeña granja. Tenía unas gallinas, unos conejos y un huerto. Comía muchas papas hervidas con sal y mantequilla y bebía cerveza bien negra, harta cerveza. Estamos en Bélgica. Se llamaba Joseph Barré, y nunca había viajado. Repito, este ciudadano global nunca había viajado. Yo, en toda humildad, creo tener más el perfil de ciudadano global que él. Hablo idiomas, tengo más que una nacionalidad, he vivido en casi todos los continentes y he sido casado 2 veces con 2 personas de nacionalidad e idioma distintos. Soy el verdadero ciudadano global, ¿no? Bueno, este señor, Monsieur Barré, aunque casi no había salido de su pueblo, era ciudadano global par excellence, porque tenía una conexión profunda con su propia humanidad y eso le daba una conexión universal con los demás. Fue mi primer gurú, mi primer maestro. Es importante tener maestros en la vida. Yo estaba fascinado con Monsieur Barré todos los días después del colegio. Antes de hacer mis tareas, corría a su casa y tocaba a la puerta. Siempre me abría, siempre con una sonrisa y siempre con ganas de contarme sus historias y compartir sus ideas. Me contó historias de la batalla de Waterloo. Me enseñó una capilla donde unos franceses se habían refugiado. Me contó que el ruido de los disparos de fusiles y de los cañones
y de los relinchos de los caballos mutilados eran aterrorizantes. Él conocía estas historias como si él mismo les había vivido, porque su bisabuelo les había contado. Él me hablaba de los soldados alemanes, no solo durante la Primera Guerra Mundial, pero también durante la Segunda. Me contaba historias de miedo y de fuga, su fuga, pero también el miedo del enemigo. El miedo del soldado alemán de nunca poder volver a su país, a su pueblo, para abrazar a sus hijos. Tenía real empatía para lo que vivieron todos estos hombres y mujeres de cualquier país, de cualquier uniforme. Me contaba historias de la liberación y del duelo causado más por los liberadores que por los ocupantes. Efectivamente, los aliados, pensando bombear instalaciones del enemigo, habían destrozado varias casas del pueblo y matado por accidente a sus ocupantes, incluyendo amigos y miembros de la familia de Monsieur Barré. Pero él hablaba de estos hechos pensando a lo que podían sentir los aviadores americanos cuando se dieron cuenta de su error. Él había vivido tantas cosas en su pueblo durante casi 90 años, de bodas a guerras, de bombas a fiestas, de enemigos que se convirtieron en amigos y amigos en enemigos, que él tenía un entendimiento muy profundo de lo que significa ser un ser humano. Pero por eso digo que aunque nunca viajó fuera de su pueblo, por su comprensión de su humanidad compartida, por su alto nivel de empatía y compasión, de honestidad intelectual y de gratitud, era un verdadero ciudadano global. Lo que él me enseñó, en palabras distintas, es que somos ciudadanos globales por el simple hecho de ser humanos y de vivir una vida humana. Pero la comprensión de la ciudadanía global comienza con entender nuestra condición humana, común y compartida. Ahora, escúchenme, no estoy diciendo que nuestros hijos tienen que vivir 2 guerras mundiales o sobrevivir a un accidente de avión en los Andes para entender lo que significa ser humano. No. Estoy diciendo que nuestros hijos y alumnos comprenderán lo que significa ser humano, lo que significa ser un ciudadano global, si aprenden e integran los valores éticos universales que sirven a un propósito mayor, que hacen que nuestra humanidad compartida sea una bendición y no una maldición. Cuanto más serán conscientes de su propio ser y entenderán cómo funcionan como ser humano, cuerpo, mente y espíritu, más serán capaces de comprender a otros, a todos los otros. ¿Cómo entonces ocurre este aprendizaje? Ocurre sobre todo por osmosis, por modelaje, por tener maestros en la vida que nos indiquen la dirección hacia una sociedad iluminada. Y ahí está nuestra responsabilidad, adultos. Ocurre a través de experimentar conexiones con sí mismo y de tomar el tiempo de vivirlas, de contemplarlas, de desarrollar la curiosidad y la valentía para observar, realmente observar el funcionamiento del ser humano, de la mente humana. En 3 ocasiones de mi vida he podido dedicar un mes entero a la práctica de la meditación. Un mes en Barcelona, hace 20 años, un mes en Nueva Zelanda, en el 2001, y un mes hace 4 años acá en Chile. No es importante en realidad dónde estuve. Lo más importante es con quién estuve. Y con quién estuve es con mí mismo. Las prácticas que aprendí me han facilitado vivir con mí mismo, con un poco más de mansedumbre, me han traído más claridad, más fuerza y en el contexto de la ciudadanía global, más compasión por los demás. Estuve con mí mismo, pero por estar con mí mismo, estuve con la raza humana. No estoy promoviendo el budismo, ni tengo tarjetas de ningún centro de retiro en particular. No estoy diciendo que tenemos que mandar a nuestros alumnos a meditar antes de la PSU, sentados en un cojín de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche durante un mes. Esto funcionó para mí, no funciona para todos. Pero sí estoy diciendo que en este mundo tan acelerado, en esta bola de fuego que está aumentando en velocidad, hay que aprender a tomar espacio y tiempo. Y para que nuestros alumnos aprendan a tomar espacio y tiempo para conocer a sí mismos, nosotros educadores tenemos que crear estos espacios y estos tiempos. Y estos espacios pueden ser muchas cosas. Pueden llamarse música, arte, teatro, deporte, PSHE, reading time, vivencias en la naturaleza, en fin, oportunidades que permiten escuchar a su propia voz. Por ejemplo, la música. Para ser un músico auténtico, para compartir su voz, uno tiene que encontrar esta voz.
y escucharla con mucha atención. Es lo mismo en el teatro, el arte, el deporte, la poesía. Si damos estas oportunidades a nuestros hijos y alumnos, se acercarán de su voz, de su esencia como ser humano, y les llevaremos a una comprensión apacible del pequeño milagro del yo en el gran milagro de la humanidad. Les voy a dejar con 2 imágenes. Primera imagen. Si no ayudamos a la nueva generación de tomar tiempo y espacio para encontrarse a sí mismo, vamos a crear una generación perdida en el tiempo y en el espacio, como space debris, como desechos espaciales sin dirección y sin punto de referencia, otra que su propia vagancia. Primera imagen, space debris. La segunda imagen, mi anciano de Waterloo, mi primer maestro, está trabajando en su huerto. Yo tengo 7 años y lo veo desde mi jardín, con su gorro y sus gestos de otro tiempo. Nos acercamos los dos a la reja entre su huerto y mi jardín y le pido, ¿Qu'est-ce que vous faites, monsieur? ¿Qué hace usted, señor? Él se agacha, recoge una papa de su huerto, quita un poco de la tierra y me da la papa. Tiens, c'est pour toi, ma fille. Toma, es para ti, mi niño. Con esa entrega de sí mismo, simbolizada en el inmenso valor de esta papa, cultivada por él en su huerto, empieza a crecer la verdadera ciudadanía global. Empieza la expresión auténtica de nuestra humanidad compartida.